Y antes de leer la palabra, diga conmigo: la palabra de Dios me va a bendecir. Lo creo, lo recibo, digo amén. La palabra de Dios es medicina, hermanos. Nos va a bendecir. La palabra de Dios es medicina del cielo, no medicina de la tierra, es medicina que viene del cielo. Oh, gracias, Señor. Lo que viene del cielo, hermano, no muere, nunca tiene fin. Lo que es de la tierra es perecedero. ¿Sabe por qué Jesús no pudo quedarse en la tumba? Porque Jesús no vino de la tierra, vino del cielo. Lo que viene del cielo no muere. Dale gloria a Dios. Lo que viene del cielo nunca termina, nunca se acaba, es eterno. ¿Estamos listos? Verso 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Capítulo 6, verso 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿A dónde va? ¿A dónde vamos? Cuando todo llegue a su final, cuando ese cuerpo se desgaste y tenga que regresar al polvo, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro fin? La vida eterna. Dale la gloria a Dios, porque nos espera un cielo donde vamos a vivir toda una eternidad, la vida eterna. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por el honor y privilegio que tengo de poder exponer, Señor, tu palabra. Poder traer, Señor, una reflexión, Señor, al corazón de nosotros. Te doy gracias, Señor, por que tú siempre has sido bueno y generoso con nosotros, dándonos lo que nosotros necesitamos, lo que nuestra alma y nuestro corazón anhela, Señor. Que esta semilla que se va a plantar en el corazón de nosotros germine, dé fruto al 100%, Padre. Te damos gracias por cada uno de los presentes y que este mensaje llegue no solamente al corazón de los que están aquí, Señor, sino también a aquellos que a la distancia nos sintonizan y escuchan nuestros mensajes. La honra y la gloria sea solamente tuya, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor. Bienvenido a la casa de Dios. ¿Está contento, hermano? Siempre tenemos que tener a flor de labios una sonrisa. Decía yo el viernes por la noche que el líder no nace, se hace. Usted no era así alegre como ahora. Usted no tenía una sonrisa a flor de labios como ahora. Hoy usted puede sonreír, usted puede darle gracias a Dios, sonreírle a la vida, sonreírle al que da la vida, a nuestro Señor. Hoy tenemos gozo y alegría en nuestro corazón. Qué bueno. Bien, vamos a exponer la palabra del Señor esta mañana. Y el tema de esta lección de hoy, de esta preciosa mañana, de este precioso día, se titula Una vida de santidad. Dígalo conmigo, una vida de santidad. Bien, hace ya muchos años, allá por el 90 y tantos, ya no me acuerdo qué año fue, compré un libro en la librería cristiana que se titulaba Para que aprendas a ser bueno. Y yo, como estaba necesitado de aprender muchas cosas, entre ellos ser bueno, lo compré. Y Guillermo se llama el personaje de este libro, es su propia historia. Guillermo cuenta en el libro su experiencia, su vivencia. Hablaba de un joven que se convirtió a Cristo, pero vivía en los barrios más bajos de la ciudad. Era una ciudad corrompida, llena de pecado, cantinas, vicios, droga, todo. Era una ciudad que tenía mala fama.
Y ahí nació Guillermo, ahí creció Guillermo, ahí vivió su juventud. Y dice que él le pedía a Dios ayuda porque él quería ser bueno. ¿Cuántos le han pedido a Dios ser bueno? Yo se lo he pedido muchas veces. Ayúdame a ser bueno. ¿Cómo puedo ser bueno en medio de un mundo malo?, le decía este joven a Dios. ¿Cómo puedo ser bueno en medio de un mundo lleno de maldad? Este joven había nacido en aquel barrio, ahí había crecido, ahí vivió su adolescencia, ahí se formó y ahí practicó con todos los demás cosas abominables y el pecado que Dios detesta. Sin embargo, en un momento difícil de su vida, un día Guillermo, inconsciente, tomó una sobredosis de droga y estuvo en el hospital por varias semanas entre la vida y la muerte. Guillermo, en sus momentos conscientes de lucidez, él volteaba para arriba sus ojos y decía: si hay un Dios, yo le pido a ese Dios que me ayude, que me saque, que haga un milagro con este cuerpo, porque los médicos no le daban buenas noticias. Aquella droga en exceso había dañado algunos de sus órganos y estaba bien lastimado. Y él decía: si Dios existe, que Dios haga un milagro conmigo. Y yo le prometo a Dios que si Él me sana y hace un milagro conmigo, yo me voy a convertir al cristianismo, yo me voy a convertir al evangelio. Dios lo escuchó y aquel joven entregó su vida a Jesucristo y le prometió servirle. Él quería salir de aquel barrio, quería irse de allí. Ahí todo era vicio, allí todo era pecado. El barrio tenía una fama que se conocía en todo el estado de ese lugar, de ese país donde él nació. Y él quería salirse, él quería correr, porque se le hacía demasiado difícil ser bueno en medio de un pueblo malo. Él no podía ser santo en medio de un pueblo inmundo. Y Dios no lo dejó salir de aquel lugar, sino que Dios le permitió ser una persona diferente. Y comenzó a platicar con sus amigos, sus vecinos comenzaron a ver en él un cambio. No les agradaba a sus vecinos el cambio que este joven llamado Guillermo había sufrido. Había sufrido una transformación. Era un joven diferente, hablaba de otra manera, se comportaba con gestos de amor, era una persona totalmente cambiada. Y él quería huir de aquel lugar. Muy parecida a la historia a Job. Quería irse. Pero Dios le dijo: no, yo te necesito ahí. Se ganó una persona, un amigo de él para Jesucristo. Y entre los dos, y con una sola Biblia, porque no tenían para comprar otra, con una sola Biblia en la mano, este par de jóvenes comenzaron a predicarles a todos aquellos que vivían en aquella ciudad llena de pecado. Unos se burlaban, otros les tiraban piedras, otros los insultaban, otros les decían malas palabras, pero Guillermo y su amigo siguieron la labor de evangelizar aquella ciudad. Dele la gloria a Dios. Era la única luz encendida en una ciudad perdida. Pero pasaron 15 años, hermano, y toda la ciudad se convirtió a Jesucristo. 15 años de una luz encendida que pudo encender toda una ciudad, y una ciudad impía, perversa, llena de pecado, se convirtió en una ciudad santa. Dale la gloria a Dios. El evangelio, hermano, no son solo palabras y buenas noticias. El evangelio es poder de Dios.
Poder transformador. Si no, acuérdese de dónde nos sacó el Señor. Dale gloria a Dios, porque ya no estamos allá, ahora estamos acá, al otro lado. Íbamos para el mundo, a la perdición, y ahora vamos al cielo. La gloria sea para nuestro Dios. Él cambió su conversión, su forma diferente de ser. Después de 15 años, el evangelio ganó aquella ciudad. Las buenas noticias. Diga conmigo, el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. El apóstol Pablo sentía una carga en su corazón por el pueblo de Roma. Él oraba por los creyentes que vivían ahí y le pedía a Dios por ellos. Y usted lee el capítulo 1 de Romanos, del verso 8 en adelante hasta el verso 17, y estas son las palabras del apóstol Pablo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Los romanos como imperio habían hecho historia, pero ahora por su fe también estaban haciendo historia por todo el mundo. Y Pablo les escribe, dice: lo que ustedes están haciendo, la fe que ustedes tienen, se divulga en todo el mundo. Ha trascendido los lugares, las naciones, los pueblos, su fe que ustedes tienen. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo no estaba presente ahí, no estaba en Roma en este momento, pero él estaba orando por aquellos creyentes que llenos de fe estaban dándole la vuelta al mundo por su fe. Denle la gloria a Dios, porque usted y yo también oramos por aquellas personas que no están cerca de nosotros, sino lejos de nosotros, y Dios siempre hace milagros contestando la oración. Y dice el apóstol Pablo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él quería ir en persona, pero decía: lo menos que puedo hacer es orar de aquí por ustedes. Y qué bueno que quizás a veces no podemos ir a nuestros países, a Centroamérica, Sudamérica, al lugar de origen de nuestros padres, pero podemos orar. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Podemos orar, podemos interceder, podemos rogar, podemos pedir. Porque deseo a veces veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para que ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. He tenido el deseo de ir, pero hasta ahora he sido estorbado. Siempre tenía alguna cosa que le estorbaba. Y dice: para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos. Pablo le predicaba al pueblo gentil, al pueblo no judío, hermano. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y él dice en el verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dele gloria a Dios, porque ese evangelio tiene poder para cambiarnos y transformarnos y hacer de nosotros una nueva criatura. Dice al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y él termina diciendo en el verso 17: como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué hermoso cuando una persona tiene fe, cuando una persona cree. Dice: el justo por la fe vivirá. Todos los días usted y yo vivimos por fe, declarando la misericordia y el amor de Dios. Hoy en el siglo XXI, hermano, el justo por la fe vivirá. Hoy en el siglo XXI vivimos en medio de un mundo lleno de maldad. Casi no escuchamos enseñanzas o predicaciones de la justificación y la santificación.
Casi no se escuchan. Yo le di vuelta a todos mis sermones, todos mis mensajes, todas mis enseñanzas de casi 24 años y no encontré más que una. Poco se habla de la justificación y de la santificación. El mundo no cree mucho en esto de la santificación. La ausencia de valores y la abundancia de pecado ha controlado las mentes de los hombres y hoy casi no se escucha esto. La buena noticia es que Dios ha escogido una iglesia para que resplandezca en medio de las tinieblas. La buena noticia es que usted y yo como iglesia resplandecemos allá afuera en el mundo. Vi en el tema para compartir, dije, se titula Una vida de santidad. La justificación y la santidad son temas que a veces nos hacen hacernos preguntas. La justificación y la santificación son temas cuestionables que nos ponen a pensar y nos ponen a hacernos preguntas. El que Dios nos justifique, dice la Biblia, lo que acabamos de leer aquí, que el justo por la fe vivirá. ¿Usted tiene fe? ¿Cuántos tienen fe aquí? Pregunto, ¿cuántos son justos aquí? Amén. El justo, ¿está hablando de nosotros? Oiga, pero si yo tengo muchos defectos, ¿usted? ¿Usted no? Todos tenemos muchos defectos, pero la Biblia nos habla de la justificación y dice que lo justo por la fe vivirá. El justo por la fe va a vivir todos los días. Y entonces dije, este tema de la justificación y la santificación son temas cuestionables que nos hacen a nosotros cuestionarnos, preguntarnos, ¿cómo es posible que por el solo hecho de que usted le crea a Dios, usted se haga justo? Oiga, pero si somos injustos, hacemos muchas cosas mal, ¿no? Vamos, iglesia, hacemos muchas cosas mal. Pero ¿cómo es posible que por la única razón de tener fe, de creer, yo sea justificado, usted sea justificado? Por eso nos hace, déselo al Señor, si le va a aplaudir, apláudale al Señor. Sin duda van a venir las preguntas, hermano. ¿Cómo es posible eso? Tengo un montón de defectos, de imperfecciones. No quiero que Dios me ponga en la balanza. ¿Por qué no paso? Sin embargo, porque creo en Dios, porque creo en Jesús, ante los ojos de mi Dios soy justificado. Oh, hermano, eso es para darle gloria a Dios, para estar felices esta mañana, para estar contentos en la presencia de Dios. Y dije que son temas cuestionables porque uno se pregunta, ¿será verdad tanta belleza? Oiga, qué fácil es ante Dios ser justificado. Solamente creer en Dios, abrazar el Evangelio, creer en Jesucristo, pedirle perdón por nuestros pecados, convertirnos en nuevas criaturas, y desde ese momento somos justificados ante Dios. Dice la Biblia que Abraham no hizo nada sobrenatural, no se ganó una ciudad, no le predicó el Evangelio a todas las aldeas de su alrededor, solamente le siguió los pasos a Dios. Jesús da el Dios nos da las pautas y Jesús nos enseña que si seguimos a Dios, las pisadas del Maestro, nosotros vamos a tener la bendición de Dios. Y este hombre no hizo nada sobrenatural, solamente le siguió a Dios. ¿Y por qué le sigue usted a Dios? ¿Por qué le seguimos nosotros a Dios? ¿Por qué seguimos nosotros las pisadas del Maestro? ¿Por qué creemos en el Evangelio? ¿Por qué estamos en una iglesia, hermano?
porque hemos creído, hemos tenido fe, y el justo por la fe vivirá. Dale gloria a Dios. Eso dice la palabra, que Dios justificó a Abraham por medio de la fe. Por solo haberle creído a Dios, aquel hombre recibió de Dios su favor, su gracia, su misericordia, y Dios lo coronó, le llamó el padre de la fe. Esto es bien interesante, hermano. Y yo creo que por ser tan increíble, por ser tan bello, tan hermoso, por traspasar el pensamiento de nosotros, que a veces no puede comprender estas cosas. Por eso quizá a veces no se hable mucho de esto. Pero usted es justificado porque usted le cree a Dios. Dios lo mira con ojos de amor porque usted le cree a Dios. Dios lo mira a usted con favor y misericordia porque usted tiene fe en Dios. Usted cree en Dios. Y el apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este fue un regalo de Dios para Abraham. Luego Dios nos dio a nosotros el mismo regalo, hermano. No solamente justificó a Abraham, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo hizo justo, lo justificó por haberle creído. Pero esto que hizo Dios con Abraham, no solamente se lo hizo a sus escogidos, se lo ha hecho a todo aquel que cree en Él. A todos los que creemos en Él, Dios nos ha dado el privilegio, el honor, el derecho de ser ahora justos ante sus ojos. Dice: sabed por tanto que los de la fe, leyendo ahora la palabra del Señor, más adelante en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 3 del 6 al 9, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El verso 7 dice: saber por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Dios. Sabed por tanto que los de la fe son llamados hijos de Dios. Oiga, hermano, esa bendición de Abraham se la pasó también a su descendencia y ahora hasta nosotros. Verso 7, capítulo 3 de Gálatas dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Óigame, yo no sabía que era descendiente de Abraham. Por medio de la fe yo soy hijo de Abraham. Y dice su palabra: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas. De modo que los de la fe son bendecidos. El verso que sigue dice: de modo que los de la fe. ¿Cuántos son de fe? ¿Cuántos son de fe? De modo que los de la fe son bendecidos. ¿Dice bendecidos o no? Son bendecidos con el creyente, aquel que le creyó a Dios en aquel entonces. Los de la fe ahora son bendecidos con el creyente Abraham. Recíbalo de Dios, hermano. Abraham lo recibió. No tuvo problema con recibir la justificación. Usted y yo no tenemos que tener ningún problema en recibir la justificación de Dios por medio de la fe. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿soy bendecido o soy maldecido? Iglesia, ¿eres bendecido? Somos bendecidos por medio de la fe. Dale gloria a Dios. Esto, hermano, acéptelo así como está. No lo haga para un lado. No diga: será verdad tanta belleza, como dicen allá afuera. No, mi hermano, así lo dice su palabra.
Los de la fe son bendecidos, los de la fe son bendecidos. Los que no tienen fe no son bendecidos, pero los de la fe son bendecidos. Usted que ha creído en Dios es bendecido. Usted que tiene a Cristo en su corazón es bendecido. Usted que cree en la palabra es bendecido. Usted que vive el evangelio es bendecido. Gloria al Dios Todopoderoso, mi hermano. Él nos ha bendecido por medio de la fe, por medio de creer. Qué lindo es el Señor. Muchas veces me he preguntado por qué será Dios tan bueno. Y por ahí se ha inventado esa frase, o se ha dicho mucho esta frase en inglés y en español: Dios es bueno, God is good. Y siempre que yo digo en inglés en algún lugar, alguien por ahí dice, that's right, God is good. Y luego algunos dicen, all the time, todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. La justificación del hombre por medio de la fe. Somos nuevas criaturas. Somos especiales ante los ojos del Señor. Solo por creer somos bendecidos. Solo por creer recibimos el milagro. Solo por creer Dios nos sana. Solo por creer Dios nos bendice con bendiciones materiales. Solo por creer tenemos un buen trabajo. Solo por creer tenemos buena salud. Solo por creer ganamos un buen sueldo. Dale gloria a Dios. Solo por creer tenemos las bendiciones del Señor. Somos bendecidos con el creyente Abraham por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. Señor, ¿por qué eres tan bueno? ¿Por qué nos ama tanto Dios, hermano? Y sabe, el amor de Dios no dura un día, hermano, ni dura una semana. Parejas que en el altar se casan por amor y a los 3 años se están divorciando. Se amaban con todo el corazón y 3 años después se quieren matar, se quieren divorciar. El amor de Dios no es así, hermano. El amor de Dios es eterno. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno nos ama Dios. Dale la gloria a Dios. El Dios que nosotros tenemos nos ama siempre. Con amor eterno. ¿No lo entiende? ¿No lo comprende? ¿Se le hace difícil de creer? Dios le dice esta mañana: recíbelo. Así como Abraham lo recibió, así recíbalo usted esta mañana. Recíbalo en el nombre de Jesús. Reciba la bendición, reciba la herencia, reciba las bendiciones del Señor, reciba la justificación. Pero el tema no es la justificación para esta mañana, es la santificación. Una vida de santidad. Quiero dedicar los próximos minutos a hablar de una vida de santidad. Uno se convierte en Jesucristo, hermano, y uno quiere vivir la mejor vida posible. Las cosas malas que usted pronunciaba, las maldiciones que usted decía, ya no las quiere decir. Usted empieza a borrar de su lenguaje, saca de su léxico todas las palabras negativas que hablaba y empieza a llenar esa mente y ese corazón con el lenguaje de Dios. Eso es lo que Dios anhela, lo que Dios desea, porque ahí está la justificación y ahí está la santificación. Y tratamos de ser santos, que somos justos delante del Señor, y tratamos de ser santos. Guillermo decía: no puedo en esta ciudad llena de maldad vivir una vida de santidad, ser una persona buena. El libro se llama Para que aprendas a ser bueno. Hay una enseñanza en todo el contenido del libro. Pero Dios no solamente, mire qué tan bueno es Dios, hermano, antes de entrar a este tema, mire qué tan bueno es Dios. Dios no solamente nos perdona, a mí, sí, a usted, a mí, el pastor, sí, a mí. Dios no solamente nos perdona, sino que nos justifica. Y no solamente nos justifica, sino que nos da las bendiciones de Abraham a nosotros.
En otras palabras le dice, ven a mí, yo te voy a bendecir. Como un buen patrón que ocupa a un empleado y le dice, ven a trabajar conmigo, te voy a bendecir. Te voy a bendecir en mi compañía. Dios te dice, no solamente te quiero perdonar, sino que te quiero justificar. Y una vez hecho justo y perdonado, voy a enviarte las bendiciones de Abraham. Todo lo que le di a Abraham te lo voy a dar a ti. Todas las promesas que le hice a Abraham las voy a cumplir contigo. Todo lo que yo le di a mi siervo te lo voy a dar a ti también. ¡Oh! ¡Gloria al Señor, mi hermano! ¡Qué Dios tan bueno, tan grande y tan maravilloso tenemos! Que por el puro hecho del acto de la fe, usted y yo vengamos a tener todo esto. Y luego viene otro proceso que se llama santificación. Cambiamos nuestra manera de ser, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de mirar las cosas y comenzamos a vivir una vida de santidad, una vida diferente. ¿Sí? ¿Cuántos son diferentes ahora, hermano? ¿Cuántos ya no son lo que eran? ¿Cuántos ya dejaron atrás las cosas viejas, las cosas pasadas? ¿Cuántos ahora son criaturas nuevas? Gloria al Señor, dale la gloria a Dios. Hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántos hemos dejado las cosas que hacíamos antes? Conocí a muchas personas cristianas que en su pasado no fueron cristianos. Y el refrigerador estaba lleno de cerveza. Ahí la barra estaba llena de licor. Oiga, los discos no eran más que puros discos de música mundana. Y aquellas cosas desaparecieron del hogar cuando Jesús entró al hogar. Cuando Jesús entra al corazón de nosotros, todas esas cosas desaparecen. Somos diferentes. Comienza el proceso de una vida de santidad. Es un proceso, hermano. Nos convertimos en personas santas delante del Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted se separa, cuando usted se aparta del mundo para entrar en el ejército del Evangelio y vivir el Evangelio, la palabra del Señor, usted empieza a vivir una transformación y entra en una vida de santidad. Dale gloria a Dios, porque ya no eres la misma persona. Ya no somos la misma persona. Santidad del griego hagiasmos se refiere a la separación de todo lo impuro y abominable ante Dios. Diga conmigo, separación. Dígalo fuerte, no lo escuché. Separación. Lo que quiere decir santificación es separarnos de lo que hacíamos. La separación de todo lo impuro y lo abominable ante Dios. En estos tiempos las personas no creen en la santidad o en la santificación. Usted le dice a una persona que usted es santo y la persona se le va a quedar mirando y le va a decir, ay, sí, tú te crees mucho. Sin embargo, la palabra de Dios dice que usted es santo, porque usted fue apartado del mundo para ser ahora una persona diferente que le sirve a Dios. Usted le servía al diablo, a Satanás, ahora le sirve a Dios. Usted ha sido separado, apartado, separación de lo abominable. Y usted no hace más el mal. Hemos sido educados, hermanos. Hablar de santidad hoy es como hablar de algo misterioso. Hemos sido educados por la tradición que los santos son aquellas imágenes a quienes muchos veneran. He ido a muchos lugares y he visto como en algunos lugares tienen vírgenes y tienen una veladora ahí. Pero hace un par de semanas visité un negocio, un lugar, y tenían 2 veladoras. No sé si sería para la esposa del santo una y para el santo el otro. Pero estamos acostumbrados por la tradición a pensar que un santo es una imagen. Una imagen hecha de barro, de madera, de yeso, de plástico. Eso es lo que nos han enseñado. Esos son santos.
¿Será eso santo para Dios, hermano? ¿Sabes qué, mi hermano? Ni el barro, ni el yeso, ni la madera, ni el ídolo, ni el plástico es santo para Dios. El que es santo es usted y yo. Los que somos santos somos nosotros. Nos han engañado. Nos han puesto una venda en nuestros ojos y hemos creído que una imagen es un santo. No, mi hermano, el santo es usted. A Dios le plació hacerlo santo a usted, no a un pedazo de palo, ni a un pedazo de madera, ni a una figura, ni a una imagen. No, a nosotros que llevamos la imagen de Dios, nos da Dios la santificación. Gloria a Dios. Usted es santo. Dios le ha puesto a usted como santo. Dios lo ha separado. ¿Qué entendemos por santo? Es vivir una vida consagrada a Dios. Es vivir una vida limpia que honre a Dios. Es ser una luz encendida que Dios quiere que seamos. Santo, literalmente, si usted lo busca en el diccionario, va a encontrar que quiere decir apartado, separado, consagrado, dedicado. Usted se consagró a Dios, dejó el mundo. Usted es santo. Usted se separó del mundo. Usted se unió a Dios. Usted es santo. Gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Créamelo en esta mañana, hermano. Crea la palabra del Señor. Porque esto a veces no se predica porque el predicador tiene temor de que no crean eso. Pero está en la Biblia. Santidad, calidad de santo, justo, santificación, purificación. El deseo de Dios es que seamos santos, que seamos apartados. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalonicenses diciéndoles que se santifiquen. Dice, y el Dios de paz, 1 Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique por completo. ¿Sí? Completito. El Dios de paz os santifique por completo. Por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean santificados. Santificados. Santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que guardarse santo, puro para Dios, porque Dios dice que todo vuestro ser sea santificado. O sea, todo vuestro ser, su cuerpo, hermano, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Su cuerpo tiene que ser santificado para Dios. ¿Sí? Sus pensamientos, su mente, su voluntad, sus emociones tienen que ser santificadas para Dios. Tiene que vivir usted un pensamiento de santidad. Tiene que sacar todo lo impuro, todo lo que es pecado, todo lo detestable ante Dios, y tiene que meter la santidad de Dios ahí. El deseo de Dios es que seamos santos, santos, y todo vuestro ser sea santificado, espíritu, alma y cuerpo. Acuérdese siempre de esto. Luego nuestro Señor Jesucristo nos dice que su palabra nos santifica, que su palabra no solamente es verdad, sino que también nos santifica. Y usted lee el Evangelio según San Juan, capítulo 17, del 14 al 17, y dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? Que no somos del mundo, hermano. Que no somos del mundo. No somos del mundo. Estamos en el mundo. No somos del mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Voy a visitar a un amigo, estoy en su casa, pero no soy de su casa. No somos del mundo, somos de Dios. Somos apartados de Dios, somos del Dios Todopoderoso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El apóstol lo parafrasea de otra forma, en otra enseñanza, donde él dice que estamos sentados en el libro de Efesios, en su carta a los Efesios, que estamos sentados con Jesús en lugares celestiales, hermano. Estamos por encima de este mundo, no somos del mundo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Jesús dijo eso, el apóstol Pablo dijo eso. ¡Gloria a Dios!
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Dios está diciendo, Jesús está hablando, Él está hablando en su palabra literal y dice: Señor Padre, no los quites del mundo. Ahí están bien, pero no son del mundo. ¿Sí? Te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjese lo que dice: que nos guarde del mal, que nos proteja Dios, que nos cuide Dios. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Y luego dice el verso 17 del capítulo 17 de San Juan. Dice: santifícalos en tu verdad. O sea, a los santos con tu palabra. ¿Escuchó? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oh, cada vez que usted escucha la palabra de Dios y se llena de Dios y se llena de fe, su corazón se santifica más y más y más, porque la palabra de Dios es verdad. Esa palabra de verdad rompe toda la maldad y lo del enemigo, y usted es santo. Y dice Jesús: santifícalos más, Padre, en tu palabra. Tu palabra es verdad. Cada vez que usted escucha la palabra y la cree y tiene fe y la recibe, usted se santifica más. Dale la gloria a Dios. Usted se santifica más, se santifica más. Luego el apóstol Pablo nos habla de que seamos santos en nuestra manera de vivir, que no vivamos más como vivíamos antes. No como vivíamos antes. Veamos lo que dice el apóstol Pedro ahora. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Lo que hacíamos, los pecados que cometíamos, las cosas desagradables que hacíamos ante los ojos de Dios, era por ignorancia, porque no conocíamos de Dios. Ahora conocemos de Dios y no estamos en la ignorancia, ahora estamos en la verdad. Y Jesucristo dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Luego dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué está diciendo Dios? Que seamos santos, hermano. No puede tener ahí en su casa una música mundana, no puede tener ahí en su negocio una música mundana. Todo lo que está ahí es santo. Usted es santo, usted santifica las cosas que están ahí. Usted es santo, no puede usted deshonrar a Dios. Usted es santo ante los ojos del Señor. Usted tiene que honrar a Dios. Y el apóstol Pedro está diciendo: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, que nos comportemos, vivamos en santidad, seamos personas íntegras, transparentes, genuinas, de verdad, sinceras. Tengo una maquinita ahí en el trabajo, hermano, de contar billetes como en los bancos. Ahí son bien baratas, ahí en Sam's. Y en una ocasión estaba contando unos billetes de a 20 y puse ahí los montoncitos. Oiga, y me aventaba un billete para afuera. Y lo sacaba yo y lo revisaba, lo volvía a poner otra vez. Y lo ponía otra vez. Aventaba uno para afuera. Y le digo: me dijo, qué raro, mira. Es la segunda vez que me avienta el billete para ahora. Otra vez. A ver, ya se para mi hijo ahí en un lado. Ya mi hijo agarra el billete y se le queda viendo. Diri, no se mira que sea bueno, Diri.
se me hace que es falso. Y que lo llevo al banco, hermano. Le digo, oye, chequen este billete. Dijo, Señor, ¿dónde agarró este billete? No se lo puedo regresar. Es un billete falso, lo tengo que mandar a la FBI. ¿Falso? Hermano, no hay nada más abominable ante los ojos del Señor que seamos falsos. Porque así como vomita la máquina el billete, así dice la Biblia en Apocalipsis, que nos vomitará de su boca. Tenemos que vivir una vida de santidad que honre y agrade a Dios. Hágase una pregunta esta mañana. A ver, iglesia, vamos a hacer una pregunta. Si Dios dice, así como yo soy santo, yo quiero que tú seas santo, ¿le pedirá Dios a usted que sea santo si no se puede? ¿Será Dios injusto en pedirnos algo que no podemos hacer? No, mi hermano. Dios dice que Él nos hace santos. Usted lo único que tiene que vivir es vivir en santidad. ¡Gloria a Dios! Usted y yo lo único que tenemos que hacer es vivir todos los días en santidad. Sé santo como yo soy santo. Reflexionamos. Es que podemos vivir una vida de santidad. Dios sería injusto si nos pidiera algo que no podemos nosotros ser. El cristiano para Dios es santo. No se preocupe cómo lo mira la gente a usted, hermano. Nunca me ha preocupado a mí mucho. Ni lo que digan de mí, ni lo que digan de mi esposa, ni lo que digan de mis hijos. A mí me preocupa más lo que diga Dios de mí. Gloria al Señor. Lo que Dios diga de usted, eso sí importa, hermano. Eso sí tiene mucha importancia. El cristiano para Dios es santo desde el momento que se separa del mundo por medio de la fe para unirse a la causa del evangelio. Desde ese momento comienza la santidad en el corazón del ser humano. ¡Gloria a Dios! Sigue teniendo defecto, sigue haciendo algunas cosas desagradables, sigue tropezándose, sigue haciendo cosas que a veces no quisiera hacer. Como decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, sí. Pero usted, ante los ojos de Dios, por medio de la fe, no solamente es justo, sino que también es santo. ¡Gloria a Dios! Pueblo del Señor, regocígate esta mañana, porque somos santos ante los ojos del Señor. Desde el momento en que somos perdonados, desde ese momento el vaso sucio de barro se convierte ahora en un vaso limpio para darle honra y gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y ese es un vaso que Dios va a usar, un vaso que Dios va a consagrar, un vaso que Dios va a separar. Y desde el momento que es separado para el uso de Dios, se convierte en algo sagrado, en algo santo. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento, hermano? Que Dios le dijo a Moisés: mira, ahí hay unos varones que son muy buenos para fabricar utensilios de oro, que empiezan a fabricar todas las cosas que se van a usar en el tabernáculo. El candelero, los recipientes, todas las cosas. ¿Y sabe qué, hermano? Por el solo hecho de ser separadas, eran consagradas para el uso en el santuario, y esas cosas para Dios eran santas. Cuando Dios lo separa a usted, cuando Dios me separa a mí, cuando Dios separa a la iglesia, está diciendo: esto es santo, es santo, es santo, es santo. Usted que lleva el evangelio, usted que reparte un tratado, usted que habla de Dios, usted que va al hospital a orar por los enfermos, usted que hace la labor del evangelio, usted que sigue las pisadas del maestro, usted que imita la verdad de Dios, usted que cree en ese Dios poderoso y la vive, y que es genuino, transparente, íntegro, usted es una persona santa ante los ojos de Dios. Gloria a Dios, porque Dios nos llama de esa manera a los escogidos, a los separados, a los consagrados.
Dios nos insta en su palabra también a que seamos siempre santos. Hebreos 12. Por lo cual, versículo 12 al 14, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y luego dice el escritor en el verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad se vive haciendo el bien, llevando el evangelio en el corazón, siendo genuinos con Dios. Y sin esa santidad, si usted vive una doble vida, si usted de afuera practica lo malo, sin la santidad no vamos a ver a Dios. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted y yo tenemos que conservar esa santidad, vivir esa vida santa delante del Señor, vivir genuinamente la palabra de Dios y ser santo. La santidad se vive. No podemos decir que vamos a orar por los enfermos si no vivimos en santidad. No podemos decir que somos cristianos de verdad si no vivimos practicando la santidad por medio de nuestra manera de vivir. No quiero decir esto, hermano, pero hay muchas personas que tienen un negocio por allá o un restaurante y venden bebidas alcohólicas y van a la iglesia. Dios nos guarda, hermanos. Sin santidad nadie va a ver al Señor. La santidad es la santidad y se vive en el corazón, haciendo la voluntad de Dios, viviendo la palabra del Señor. ¿Cómo puede un hermano o una hermana al salir de la iglesia peleándose con su esposo, con sus hijos, decir que va a ir a orar por los enfermos para que sane? Jesús dijo que por sus frutos los conoceríamos. Por sus frutos los conoceréis. Ahora hay gente allá afuera vestido de oveja, pero su corazón es de lobo. Jesús dijo que por sus frutos nosotros seríamos conocidos. El apóstol nos dice que somos cartas leídas para el mundo. El mundo nos está mirando, el mundo nos está viendo, el mundo nos conoce, el mundo sabe quién somos por los frutos, por los hechos, por lo que hablamos, por lo que decimos, por las cosas que vivimos. Eso es lo que hace que un cristiano sea identificado. Hermano, no son las palabras que hablamos, es lo que hacemos. Lo que hacemos. Por eso la Biblia dice, Jesús hablando, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Quiere decir que el que no está viviendo la santidad, el que no es genuino, el que no es de verdad, ese no va a pasar el examen, hermano. Ese va a reprobar, ese no va a entrar al cielo, ese se va a quedar fuera. Ah, hermano, hay que vivir la santidad. Nuestra manera de vivir debe de ser una luz encendida. Debemos de resplandecer con un testimonio transparente. Debemos de vivir una vida de integridad, una vida que honre a Dios. Dios desea nuestra santidad todos los días, pero hay que apartarnos del pecado. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 2 y 3 y el verso 6 y 7 dice: porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, el apóstol hablando. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que usted sea santo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted no vuelva atrás, hermano. Dios no quiere que usted regrese atrás, ni que empiece a hablar las mismas palabras que hablaba antes y decir las mismas maldiciones y hacer las mismas cosas que practicaba. No, mi hermano, Dios desea la santificación de usted. Y el apóstol está diciendo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Usted no puede llenarse de lodo y ensuciarse otra vez. Usted no puede vivir como antes. Usted tiene que vivir una vida de santidad. Usted y yo tenemos que practicar y vivir la santidad todos los días. Muchas veces nos hemos preguntado por qué una persona puede odiar a otra persona. A ver, hermanos, sean sinceros, ¿cuántos han odiado a alguien?
Hay algunos que no, gloria a Dios. Hay 3 razones por qué el ser humano a veces odia. A veces odiamos a algunas personas porque nos hicieron algo. Y ese es un odio por venganza. Te hicieron algo, hermano, te dolió, te quieres vengar y odias a la persona. Odio por venganza. Hello. Es por tu bien. La verdad es por tu bien. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A veces se odia por celos o por envidia. Te cae la persona atravesada, y empiezas a verle todos los defectos. Y tú no te miras la viga que traes en el ojo, dice el Señor. O sea que odias por venganza, porque te hicieron un daño, o odias porque tienes celos o envidia. Pero hay otro odio que es peor que esos dos, hermano. ¿Cuál será? El odio sin razón, porque eres malo, porque eres mala. Porque hay en tus entrañas odio por la humanidad, odio por tus semejantes. Quieres hacerle daño a la persona que se acerque a ti. Todos aquellos que están a tu alrededor los miras con malos ojos. Ese odio está peor que todos, hermano. Y una persona que tiene esta clase de cosas en su corazón no puede vivir en santidad. Dale gloria a Dios, mi hermano. Una persona así no puede vivir en santidad. Está viviendo en el pecado, en la carne, en la concupiscencia de sus deseos. Dice el libro de Proverbios que hay quienes no duermen en todas las noches, maquinan el mal, pensando en hacer algo malo, sin razón. Ese es el odio más malo que todos, hermano. El odio cuando usted quiere vengarse de alguien porque le hicieron algo. Bueno, usted tiene una razón ahí. Aunque dice Dios que déjame a mí la venganza, yo me voy a vengar, yo lo hago por ti, no te preocupes, yo me encargo de él. Y sabe, hermano, yo lo he visto, Dios se encarga. Dios se encarga, Dios se encarga, mi hermano. Un cliente, muy buen cliente de nosotros, compraba y pagaba, gloria a Dios. Un día pidió fiado y se le fió. El hombre pagaba. Un día su cuenta llegó a $8,000 y ya no pagó. ¿Usted cree que no le va a doler a usted eso? Le pueden hacer odio. Si no se cuida, le pueden nacer odio en su corazón por esa persona. Pero ¿sabes qué? En vez de vengarte, tú deja que Dios se encargue. Literalmente dijo este cliente: no te voy a pagar. Punto. Ni vuelta de hoja. ¿Qué hicimos nosotros? Cerramos el libro. Ay, Dios. Ahí está ese caso. 4 meses después, en una cuadrimoto, una de esas motos de 4 ruedas, ¿cómo se llaman? 4-wheelers. Allá en su finca, allá en su rancho, se dio unas vueltas, se quebró la pierna, lo enyesaron, se fue al hospital. No te vengues tú, hermano. Dios te dice: la venganza es mía. Déjaselo a Dios. Sigue viviendo en santidad. No te preocupes. Dios te va a bendecir de otra forma. Se me acabó el tiempo. ¿Qué leímos al principio, hermano? ¿Se acuerda de la escritura que leímos al principio? Romanos. ¿Se acuerda usted o no? Leamos la escritura que leímos al principio, la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, verso 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos ya dejaron las cosas del pecado atrás? ¿Cuántos ya rompieron las cadenas? Dice la escritura que leímos al principio antes de comenzar esta lección: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora usted le sirve a Dios. Ahora usted es consagrado, es separado, es apartado. Y libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación
el fruto de su árbol ahora, de su vida, de su corazón, es la santificación. La santificación, el fruto de haber cambiado, de no servirle más al enemigo y ahora servirle a Dios, de servirle a Dios ahora y ser apartados para Dios. Ahora el fruto de eso es la santificación. Iglesia, estamos dando fruto de santificación. Dios nos llama santificados. Y como fin, como consecuencia, como resultado, como fin, la vida eterna. Dale gloria a Dios, pueblo del Señor. El resultado de vivir una vida de santidad es la vida eterna. Valdrá la pena. Valdrá la pena. Será bueno apartarnos del mal y vivir separados del mal para servirle al Señor. Valdrá la pena ser diferentes ahora. Valdrá la pena servir al Maestro. Valdrá la pena seguir las pisadas del Maestro, de Jesús nuestro Salvador. Valdrá la pena de consagrarnos a Dios. Valdrá la pena de hacer las cosas que a Dios le agrada. Valdrá la pena dejar aquello que hacíamos antes. Valdrá la pena, hermano. Vale la pena. El fruto es la santificación y por ende la vida eterna. Y el fin de eso es la vida eterna. Prepárate, iglesia. Hay una vida eterna para los que están viviendo en santificación. Gloria a Dios, tenemos la vida eterna asegurada. Los que vivimos en santidad para Dios, los que hemos dejado las cosas de atrás, los que hemos dejado el pecado, los que nos hemos consagrado, los que nos hemos separado, los que nos hemos apartado para Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Póngase de pie y denle ese aplauso al Señor esta mañana. Dele gracias al Señor por esa bondad tan grande y esa misericordia que nos lleva a la justificación y a la santificación. Sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Dejémoslo de atrás, hermano. No se deje cautivar otra vez por el pecado. Deje esas cosas a un lado. Eso ya Dios lo borró, ya quedó atrás. Usted es ahora una nueva criatura, lleva la imagen de Dios. Usted es una persona diferente, una persona que alumbra en medio de las tinieblas, una persona que honra a Dios, una persona que glorifica, que le da honra al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, tenemos que vivir una vida diferente. Una vida transparente, una vida agradable ante los ojos del Señor. No concibo, hermano, no puedo ver que usted ande en el mundo. Así como yo lo miro aquí levantando sus manos al cielo y dándole gloria a Dios, así creo que usted es. Creo que usted es santo, que usted se santifica, que usted vive la palabra, que usted es una persona genuina, que usted es una persona real, que usted es una persona de veras. Así lo creo en mi corazón. Y no puedo comprender que lo pasen por la maquinita, hermano, y lo avienten para afuera. No, mi hermano. Usted es genuino. Usted es de verdad. Usted vive la palabra. Usted agrada a Dios. Usted es un hijo ante los ojos del Señor, justificado y santificado con la verdad. Se está santificando, hermano. Santifíquese más. ¿Por qué no viene al altar conmigo esta mañana? Se está santificando ya. Ha estado dejando las cosas del mundo. Santifíquese más. Santifíquese más. Porque la santidad va a hacer que veamos a Dios un día. La santidad nos va a abrir las puertas del cielo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo me santifico esta mañana. Yo llego ante Dios con un corazón dispuesto a dejar atrás, Señor, aquellas cosas detrás del pasado. Sí, Señor.
El fruto es la santificación. Santifícanos, oh Dios, esta mañana. Trabaja con nuestro corazón. Trabaja, Señor, con nuestros pensamientos. Saca de nosotros todo mal pensamiento. Quita de nosotros, Señor, todas las cosas malas. Saca toda la basura, Señor. Rompe toda cadena, toda atadura. Quita de nosotros toda debilidad, Señor. Trabaja, Señor. Trabaja en el corazón de cada uno de nosotros para poder vivir todos los días en santidad. Ayúdanos con nuestro carácter, Señor. Ayúdanos con nuestros pensamientos. Ayúdanos a caminar cada día, Señor, con temor. Ayúdanos. Danos, Señor, esa fuerza para poder resistir cuando vengan las tentaciones. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos vivir en santidad.